los pueblos indígenas o los indígenas que estamos dentro del Estado, tanto Estado nacional o Estado provinciales, realmente son avasallados, son manipulados porque las carreras administrativas siempre no son favorables al crecimiento y al desempeño como seres humanos en estos trabajos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que todavía sigue un sometimiento, una esclavitud agazapado, escondido, dentro de los estados nacionales y provinciales. Desde los pueblos indígenas de este lugar nosotros tenemos algo pensado de ir charlando y haciendo algunos talleres virtuales para ir entendiendo qué es lo que es un convenio 169, qué es lo que fue el convenio 107, cómo empezó dentro de un organismo internacional como la OIT, velar por los derechos de los pueblos indígenas en países independientes. Yo creo que es un gran desafío para la CLATE. Yo creo que es el inicio de un nuevo sindicalismo a nivel de América y a nivel mundial. La OIT ha sido el primer organismo internacional que empezó a analizar la situación de los pueblos indígenas a raíz de que la mayoría de los trabajadores que sufrían explotación eran los pueblos indígenas. Y a raíz de ahí, en el año 57, 1957, la OIT, a través de estos primeros informes, estas primeras investigaciones, adopta el convenio 107, donde tienen su, bueno, lo importante de este primer convenio es que toma el primer organismo a nivel mundial sobre la situación de los pueblos indígenas. Claro, sí está que quizás la fuente o la génesis de esta situación es ver a los pueblos indígenas quizás desde un lugar muy paternalista, ¿no? De decir, bueno, los trabajadores y los pueblos indígenas deberían integrarse a la sociedad occidental, sin contemplar que, por lo menos en América, tenemos una gran diversidad de pueblos indígenas y propiamente en Argentina tenemos hoy actualmente 40 pueblos reconocidos. Entonces hay una gran variedad de maneras de ver el mundo, o sea, que serían las cosmovisiones. Y bueno, a partir de las observaciones que hicieron las organizaciones indígenas a nivel internacional, la OIT también tomó estos reclamos y adoptó después en el año 1989 el convenio 169, que acá pasa a ser superador al 107 porque empieza el tratamiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos y con sus particularidades, de decir que, bueno, en sus territorios y en todo lo que les afecten, tienen que ser consultados, tienen que obtener el consentimiento previo, libre e informado. Es decir, que entonces, ante cualquier situación, cualquier emprendimiento o cualquier información que un tercero quisiera recabar sobre los pueblos indígenas, tiene que realizar la consulta. Entonces, estos derechos son muy importantes para los pueblos indígenas porque es el inicio, entonces, sobre los organismos de derechos humanos, sobre cómo tienen que ser tratados los pueblos, ¿no? A partir del 1492 fue colonizado, entonces todo el continente a lo largo y ancho es indígena. Ahora, tenemos también la fortuna de que el 90% de los países de la región han firmado el convenio 169. Previamente habían ratificado el convenio 107, pero atendiendo, por ejemplo, a los artículos superadores y que van en consonancia también de respetar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Muchos, por ejemplo, Argentina tenía ratificado el 107, después adoptó el 169. Brasil también, Colombia, Perú, Venezuela, o sea, casi el 90% de los países integrantes de la CLATE han ratificado el 169 y aún
los otros miembros que no tienen el 169 siguen vigentes también porque han ratificado el convenio 107. Entonces, en todas las organizaciones sindicales de la CLATE estaría cubierto y también sería la observancia que deberíamos hacer todas y todos para el cumplimiento efectivo de los derechos de estos dos convenios.